Bien, la clase pasada empezamos, o quedó pendiente, mejor dicho, todo lo que fue equilibrio en dos dimensiones. Entonces dejamos en el ejercicio número 13, ¿sí? Y de la guía de trabajos prácticos. Lo que yo les voy a agregar hoy es la guía o los ejercicios, los prácticos de la parte de 3 dimensiones, que no está en la guía que yo les dejé, ¿sí? Ahora, después de esta clase, yo les voy a agregar en V la parte de 3 dimensiones, ¿sí? Para complementar que, como yo les había comentado en la clase pasada, son temas que no se daban el año pasado y este año sí entran. Bien, entonces el ejercicio 13 nos daba esa caja, ¿sí? El ejercicio 13 consistía en una caja suspendida a través de los cables AB y AC, ¿sí? Esa caja suspendida se mantenía de esa forma porque yo, del lado de la polea, ejercía una fuerza Q que no conozco, ¿bien? Lo único que conozco es el peso de la caja, que ya me voy a fijar cuánto valía, ¿sí? Y el problema pedía determinar las fuerzas que se producen, que se desarrollan en los cables AB y AC. ¿Qué fuerza debo ejercer en el extremo Q o la fuerza Q para mantener el sistema en esa posición de equilibrio? ¿Sí? Cuando hablamos de equilibrio, nos referimos a que el sistema se encuentra, hablando desde el punto de vista de la estática, se encuentra en reposo, ¿sí? Es decir, en esa posición, formando esos ángulos que ustedes tienen gráficamente, el sistema se encuentra en equilibrio, ¿sí? Quiere decir que la suma total o la sumatoria de todas las fuerzas que yo le aplico al sistema, ¿sí? Da cero. ¿Sí? No es lo mismo lo que veíamos en la clase pasada cuando hablábamos de resultante de un sistema, donde yo a la resultante, perdón, que no estoy grabando. Ahora sí, de todo modo esto ya lo dijimos en la clase pasada. La resultante era la fuerza equivalente a todo el sistema, ¿sí? Es decir, la fuerza que podía reemplazar a todas las fuerzas aplicadas externamente, ¿sí? Y que podía producir el mismo efecto. En cambio, en el caso de hablar de equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de equilibrio, quiere decir que la suma de todas las fuerzas actuantes es cero, es decir, no admite resultante, no hay una resultante, ¿sí? Porque si hubiera resultante, la caja sube o baja, entonces no hay resultante, que dicho sea de paso, es la condición de equilibrio, ¿sí? Para un sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Para un sistema de fuerzas concurrentes, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, la suma de todas las fuerzas debe ser cero, es decir, la resultante, ¿sí? No admite resultante. ¿Está bien? Entonces, para la resolución de este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar un diagrama de cuerpo en libertad o diagrama de cuerpo libre del punto A. ¿Por qué? ¿Por qué en el punto A? Porque yo en el punto A tengo una fuerza conocida y tengo dos incógnitas, ¿sí? En ese punto A tengo actuando el peso, ¿sí? Equivalente de esa caja y las dos fuerzas que son desconocidas, la fuerza en el cable AB y la fuerza en el cable AC. ¿Sí? Esos ángulos que están ahí yo los deduje, ¿no? No son ángulos datos, pero yo los deduje de la geometría de la figura. ¿Sí? ¿Por qué me resulta más cómodo trabajar con esos ángulos que con los que me da el problema? ¿Sí? Y esas fuerzas en los cables son las que yo debo de determinar. Entonces alguien preguntará, profe, ¿por qué tienen esos sentidos? Simplemente los supuse, ¿sí? He supuesto que las fuerzas en los cables A, B y AC tienen esos sentidos. ¿Cómo voy a saber luego el verdadero sentido de esas fuerzas cuando encuentre los resultados? ¿Sí? Entonces, si voy a encontrar las fuerzas, debo plantear justamente las condiciones de equilibrio estático, ¿sí?
¿Dónde? En el punto A. Y las condiciones de equilibrio estático, como bien lo dije recién, me dicen que la sumatoria de todas las fuerzas horizontales o la sumatoria de proyecciones sobre el eje X debe ser 0. ¿Sí? No hay resultante en el eje horizontal. Por lo tanto, se iguala a 0. ¿Sí? Esta condición es fundamental. Hay que tener cuidado cuando uno aplica equilibrio y cuando uno calcula los resultantes. Si bien son ecuaciones muy parecidas, ¿sí? Muy parecidas, no son exactamente iguales. Esa es mi primera condición. Si yo estoy en el plano, ¿sí? Tengo dos ecuaciones de equilibrio estático. Si estoy en el plano, tengo dos ecuaciones de equilibrio estático. Una es esta, sumatoria de proyecciones sobre el eje horizontal, que responde a esa forma, la igualo a 0, ¿sí? Y ahí estoy armando mi ecuación. A esa ecuación la llamo ecuación número 1. Como verán, tengo dos incógnitas, FAC y FAB. No puedo resolver la ecuación porque tendría una ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, debo plantear la segunda condición de equilibrio. Y esa condición es la que sigue. Sumatoria de proyecciones verticales o sumatoria de fuerzas sobre el eje Y también debe ser igual a 0. ¿Sí? Para un sistema de fuerzas concurrentes, estas dos condiciones son las suficientes para garantizar que el sistema está en equilibrio. Obviamente, si estuviera en el espacio, tengo un tercer eje de proyecciones y tendría que escribir la tercera ecuación de equilibrio. ¿Está bien? Como ahora estoy en el plano, más adelante lo vamos a ver, no trabajo con el eje Y. ¿Sí? Y ahí tengo planteada mi ecuación. Recuerden cómo planteábamos los signos para cada componente, ya sea en X como en Y. ¿Sí? Y esta ecuación la llamo ecuación número 2. Obviamente tengo ahora sí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, puedo resolver el sistema. Y de acá de la ecuación número 1, despejo f de AC, que me queda en función de la incógnita FAB, y reemplazo esto luego en la ecuación número 2. Esto ustedes ya lo saben, por eso voy rápido, ¿sí? Para no perder tiempo. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Por mi parte no, profe. Perfecto, sigamos entonces. Entonces, de la ecuación número 4 obtengo, ahora sí, cuánto vale la fuerza en el cable AB, y vale 904 kilos. Y presto atención al signo obtenido. Si yo fui lo suficientemente cuidadoso al plantear cada proyección, el resultado tiene que ser coherente, el signo tiene que ser coherente, ¿sí? Entonces ahora me voy a dar cuenta si el sentido que yo he supuesto es el correcto. Y el resultado me arrojó un valor positivo. Quiere decir que el sentido que yo le di a la fuerza inicialmente es correcto. Profe, ¿Sí? tanto en las clases como en los parciales, ¿siempre usamos 3 decimales o en el parcial usamos 2? Finalmente con 2 es suficiente. Con 2 es suficiente. Gracias. ¿Se entendió entonces con el signo? Si es positivo, el sentido que yo le atribuí inicialmente a la fuerza con la cual planteé la ecuación es correcto. Y finalmente, reemplazo en la otra ecuación, en la ecuación número 3, y obtengo la fuerza FAC. La fuerza FAC vale 981 kilos y también me dio positiva. ¿Sí? También me dio positiva. Quiere decir que el sentido de la fuerza FAC es correcto. ¿Sí? Quiere decir, y si ustedes se ponen a pensar, obviamente, si ustedes se ponen a pensar, las proyecciones verticales deben compensar a la fuerza vertical que va hacia abajo.
¿sí? Por eso van hacia arriba, por eso está en equilibrio el sistema. ¿Sí? En este caso yo estoy hallando las componentes de la equilibrante del sistema. ¿Se entiende? Las componentes de la fuerza que equilibra el sistema. Lo mismo sucede en el eje horizontal. ¿Sí? Encontré las fuerzas equilibrantes en el eje horizontal. ¿Perfecto? Bueno. Un detalle. El problema pide determinar la fuerza en B, que más adelante vamos a ver qué es la reacción. ¿Sí? Y esa reacción o esa fuerza que actúa en el punto B, vamos a ver que es igual a la fuerza FAB. Fíjense que eso es lógico, es coherente. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que concurre a ese punto, a ese lugar de unión, a donde se une el cable con la pared. Es la única fuerza que va a ese punto. Por lo tanto, si yo le llamo reacción, es una fuerza que se opone a la fuerza aplicada. ¿Se entiende? El peso de la caja hace que esa fuerza tironee, vamos a decir que tironee al punto A. ¿Cómo va a reaccionar el punto B? ¿Cómo va a reaccionar el punto B? Con una fuerza igual y de sentido contrario a esa fuerza aplicada en B. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, ya tenemos cuánto vale la fuerza en el punto B o la reacción en B. Más adelante vamos a hablar específicamente de reacciones. ¿Sí? Ahora como que nos vamos adelantando un poquito. Ya tenemos las fuerzas que actúan en los cables A, B y AC. Y por ende también tenemos la fuerza Q, que yo realizo en el extremo Q, del otro lado de la polea, para levantar la caja. Y fíjense que esa fuerza Q es igual a la fuerza en el cable AC, por una condición de ser una polea simple. Todo lo que yo ejerzo, la fuerza que yo hago de un lado, es exactamente a la misma fuerza que tengo que hacer del otro lado. ¿Se entiende eso? Es una polea simple. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago una fuerza en el cable AC de 981 kilos, del otro lado tengo que hacer también una fuerza Q de el mismo valor. Y fíjense que ya tengo el dato de la fuerza Q. ¿Sí? Esto más que nada es un concepto y que ahora lo vemos realizado prácticamente. Bien, y finalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El problema pide determinar la fuerza que se ejerce sobre el eje. ¿Sí? Si bien todavía no estamos en condiciones de dimensionar el eje, alguien se puede preguntar, ¿para qué me sirve esa fuerza en el eje? Y justamente, me sirve para calcular el tamaño del eje. Yo ahora no me importa de qué material está hecho el eje, ¿sí? Cuánto aguanta, ¿sí? Lo único que sé es que tengo que calcular a qué fuerza va a estar sometido ese eje. Cuando yo tenga ese dato de la fuerza, más adelante, cuando estemos en resistencia de materiales, vamos a poder calcular el diámetro de ese eje. Vamos a poder darle una dimensión de acuerdo al tipo de esfuerzo a que ese eje esté sometido. Bien, yo les había dicho en la clase pasada que en estática vamos a ver, simplemente vamos a aprender a calcular fuerzas, ¿no? Fuerzas que actúan en un sistema. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Vamos a calcular entonces esa fuerza Q. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar otro diagrama más. Otro diagrama de cuerpo en libertad, pero del punto C. Vamos a concentrar todo en el punto C.
podemos decir que es el eje de esa polea, ¿sí? Entonces, vamos a representar en él la fuerza conocida, ¿sí? Tanto la fuerza en el cable AC como la fuerza Q, porque ahora sí las conozco, ¿sí? Ahora sí conozco cuáles son esas fuerzas, ¿bien? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a componer el sistema. Voy a trabajar con sus componentes. Vectorialmente, gráficamente, obtengo la fuerza resultante, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza equivalente? Eso es lo que estoy haciendo, calculando la fuerza resultante sobre el eje, ¿sí? Y justamente lo hago con las componentes, que son FAC y Q. ¿Bien? Por lo tanto, esto ya lo sabemos hacer. ¿Cómo determinamos las componentes tanto horizontal y vertical de la resultante? De esta forma, sumatoria de fuerzas horizontales, ¿sí? Nos va a dar la fuerza en el eje, la componente horizontal de la fuerza en el eje. Y la sumatoria de fuerzas verticales nos dará la componente vertical de la fuerza sobre el eje, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar con la fuerza total aplicada sobre el eje, lo hacemos a través del teorema de Pitágoras, ¿sí? Componente horizontal al cuadrado más componente vertical al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, determinemos entonces las componentes. Fíjense que la fuerza horizontal nos ha dado negativa, quiere decir que apunta hacia la izquierda, ¿sí? Tenemos su magnitud, y de la ecuación número 2 obtenemos cuánto vale la componente vertical. Y vemos que tiene signo negativo, es decir, apunta hacia abajo, ¿sí? Esto nos quiere decir, y en coherencia con nuestro gráfico, ¿sí?, que la resultante está en el tercer cuadrante, ¿sí? Obtenemos el módulo, el tamaño de la fuerza que actúa sobre el eje, ¿sí? Ahí tenemos los sentidos. Y vamos a determinar el ángulo. Ahí tenemos que la fuerza sobre el eje está en el tercer cuadrante y el ángulo de la resultante con el eje horizontal, ¿sí? Tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejamos alfa del eje, ¿sí?, y nos da que la resultante forma 60 grados con el eje horizontal, ¿sí? ¿Alguna duda? O si queremos obtener el ángulo total barrido, le sumamos a esos 60, 180 grados. ¿Bien? Y obtenemos el ángulo total barrido. ¿Dudas, chicos? Profe, disculpe, ¿la Q de dónde cómo se calcula? Q es la fuerza que yo tengo que hacer del otro lado de la polea. A ver, vamos a hacer un grafiquito acá. Me avisan si pueden ver sin problema. Yo tengo... Yo tengo ahí, vamos a considerar que ese es el punto C, ¿sí?, o el eje de la polea. Yo estoy ejerciendo una fuerza. Profe, ¿está dibujando? No se está viendo nada, profe. Ah, bien. Bueno, perdón. Espere. Entonces vamos a hacer así, vamos a poner la pizarra.
ahora sí. Yo tengo sigue entrando gente todavía. Bueno. Esta es la fuerza FAC. ¿Me siguen? Sí, profe. Esta es la fuerza Q. ¿Sí? Yo tengo una polea. ¿Sí? Es una polea simple. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando veían poleas? Perdón, a ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes veían poleas? O no sé si se acuerdan, ¿no? Una polea simple. Yo ejerzo una fuerza en este sentido. ¿Cuánto vale la fuerza en este sentido? Tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Yo tengo acá una polea, ¿sí? Si realizo la misma fuerza de un lado, es una polea simple. Por más que la fuerza esté inclinada, ¿sí? Eso no cambia en nada. No importa el ángulo de apertura. La fuerza que yo ejerza de un lado, ¿sí? Será la misma que yo ejerza del otro lado. ¿Se entiende? El que me Sí, preguntó. profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, claro, listo. Perfecto. Bueno, volvemos entonces. Salió. Bien. Entonces, bueno, ahí encontramos el ángulo del eje. Ahora, están todos viendo, ¿no? Está en blanco ahora, profe. Sí. Bueno. Bueno, lo que vamos a ver ahora, acá acabamos de ver todo lo que es la condición de equilibrio en el plano para un sistema de fuerzas concurrentes. Vamos a ver ahora sistema de fuerzas concurrentes, pero en el espacio. Vamos a ver cuál es la variación. La diferencia está que aquí ahora se agrega un eje, más se agrega el eje Z. ¿Sí? Nosotros trabajábamos sobre el plano, pero ahora trabajamos en el espacio. Y vamos a trabajar con algunas herramientas, ¿no? Algunas ecuaciones que nos van a ayudar un poco, ¿sí? Que parten del análisis vectorial. ¿Sí? Si bien nosotros trabajamos con los ejes cartesianos, nosotros estamos trabajando de una forma escalar, ¿sí? Pero ahora vamos a ver también la aplicación o la ayuda de la parte vectorial, ¿sí? Fíjense que ahora la resultante tiene una componente más, la componente sobre el eje Z, y se obtiene el módulo, el tamaño de la resultante se obtiene exactamente de la misma forma, ¿sí? Donde las componentes de esa resultante, esta ecuación ustedes ya la tienen en el teórico, yo simplemente las puse acá como para que nos acordemos, ¿sí? Esto ya ustedes lo tienen en el teórico, ¿sí? Y de esta forma obtenemos las componentes de esa resultante proyectadas sobre los ejes X, Y y Z. Y vemos que es igual al módulo, ¿sí? De la fuerza que yo estoy calculando, en este caso es la resultante, pero se aplica para cualquier fuerza en el espacio, ¿sí? Por el coseno del ángulo alfa que forma esa fuerza con el eje X. Y así fuerza para el eje Y y para el eje Z, donde vemos que coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son los cosenos directores de esa fuerza, es decir, los cosenos de los ángulos que nos dan la dirección
de la fuerza. ¿Me siguen hasta acá? Otra forma de expresar esa fuerza F, ¿sí?, es de forma vectorial, es decir, a través de los vectores unitarios I, J y K. I, J y K son vectores de módulo 1, ¿sí?, de tamaño 1, que simplemente los vamos a utilizar para que nos ayuden, en algunos casos, a determinar la dirección de la fuerza en cuestión. Ese vector unitario, denominado mu, en algunos lugares lo van a ver como lambda, ¿sí?, tiene diferentes notaciones. Ese vector unitario mu responde a esta ecuación, ¿sí?, y ese vector mu vale 1. ¿Sí? Por lo tanto, si yo resuelvo, si aplico Pitágoras, obtengo esto, ¿sí?, esta ecuación. 1 igual a coseno cuadrado de tita x más el coseno cuadrado de tita y más el coseno cuadrado de tita z, ¿sí?, que es la ecuación de ese vector unitario. Otra ecuación importante, en el caso de que yo no tenga, cuando vamos a ir viendo diferentes ejemplos, cuando uso una ecuación, cuando me conviene la otra, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener el valor de una fuerza, ¿sí?, la componente de esa fuerza, en el caso de que yo no, en este caso, esta ecuación que vamos a ver, es el caso cuando yo no tenga los cosenos directores, ¿sí?, sino que disponga de coordenadas? Entonces de esta forma puedo obtener la componente horizontal de una fuerza F, la componente vertical y la componente en el eje Z, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno, esto es un pequeño repaso, pero vamos a ver ahora un ejemplo. El ejercicio 1.3, que yo les dejo, se lo voy a dejar esta tarde en la guía, ¿sí? Esto es muy sencillo, este ejemplo es muy sencillo, ¿sí? Tenemos una fuerza, ¿sí?, una fuerza F de 80 libras. ¿Sí? Esa fuerza F tiene 80 libras, ¿sí?, y parte del ojal de una especie de soporte, ¿sí?, abulonado. Bien. El problema pide determinar las componentes. A ver, una pregunta. Dame un segundo. No había visto el chat, perdón. Bueno, a ver quién está preguntando acá. En el principio de acción de poleas siempre se dice que no disminuye la fuerza, pero sí puede hacer cambiar la fuerza. No sé si es una pregunta, si es una respuesta, ¿sí? Bueno. Sigue entrando gente todavía, bueno. Bueno, vamos a la resolución. El problema pide determinar las componentes en X, en Y y en Z de esa fuerza F de 80 libras. Para ello, yo tengo los cosenos directores, es decir, el coseno de los ángulos que forma esa fuerza F con los ejes X, con los ejes Y y con el eje Z. ¿Está bien? En este caso, el ángulo que forma la fuerza con el eje Z no es un dato. Vamos a tener que determinarlo, ¿no? Porque más de uno dirá, ¿cómo hago? Bueno, ahora vamos a ver cómo aplicamos toda la parte vectorial a resolución de sistema de fuerzas en el espacio. ¿Sí? Recordemos el concepto de vector unitario. ¿Se acuerdan la ecuación que yo les hice recién? ¿Sí? Ese vector unitario era igual a 1 y era igual al coseno al cuadrado del ángulo que ese vector unitario forma con el eje X, con el eje Y
con el eje Z, coseno de beta, coseno de gamma, ¿no? Cada uno de esos ángulos son los ángulos que la fuerza forma con los tres ejes. ¿Sí? Me falta gamma. Tengo que calcular gamma porque si no, no puedo. Dijimos que este vector unitario es simplemente un vector solidario. ¿Sí? Es un vector solidario que me permite calcular las componentes de la fuerza. ¿Sí? Si nosotros resolvemos esa ecuación, porque yo tengo los valores del ángulo alfa, tengo los valores del ángulo beta, no tengo el valor del ángulo gamma, si yo despejo gamma de ahí, encuentro que gamma vale 60 grados. Y ahora sí tengo los tres ángulos directores. ¿Sí? Por lo tanto, aplicando la ecuación de la componente en X, la ecuación de la componente en Y, la ecuación de la componente en Z, ¿sí? Puedo determinar cuánto valen las componentes, porque tengo el módulo, tengo el tamaño de la fuerza F. ¿Sí? Tengo los cosenos directores, puedo calcular que la componente horizontal Fx vale 40 libras, la componente vertical, o mejor dicho, la componente Y, porque la vertical ahora es el eje Z, y la componente Z vale 40 libras. ¿Se entiende? Sí, profe. Si alguien tiene duda, recurra pronto, no se deje estar, recurra al teórico para ver de dónde salen estas ecuaciones. Estas ecuaciones no las inventé yo, ¿sí? Ya están analizadas y nos permiten calcular fuerzas en el espacio. Vamos al ejemplo número 6 de la guía que les voy a subir de la parte en 3 dimensiones. Vamos a complicarlo un poquito. ¿Ah? Vamos a complicarla un poquito más. No es más difícil que la anterior, pero vamos a complicarla un poco más. Y tenemos el problema 1.6. ¿Sí? Hago un paréntesis acá. Recuerden que para rendir el parcial se les va a pedir ciertos trabajos prácticos resueltos. ¿Sí? Los que se le va a pedir los trabajos prácticos número 1, el trabajo práctico número 1 ya es el que yo les cargué en autogestión. ¿Sí? Esos son los ejercicios que ustedes tienen que presentar el día que vayan a rendir el parcial. No se les pide la carpeta completa. Habíamos hablado la clase pasada que tal vez la carpeta completa, pero bueno, hemos consensuado, ¿sí? Y no vamos a pedir toda la carpeta completa, sino que vamos a pedir solamente ciertos prácticos, que son los que ustedes con los que deben cumplir. ¿Sí? Esos prácticos tienen la misión de obligarlos en cierta forma a que ustedes apliquen todos los conceptos que uno ve en el teórico y tanto en el práctico. ¿Son los que Bien. están subidos en V, profe? ¿Perdón, cómo? ¿Son los que están subidos en V, digo? Sí, los prácticos están... De la guía 1 son 2 ejercicios nomás. Sí, porque ahora le voy a subir más. Ahora le voy a subir más. Bien. Sí, y había un ejercicio de, no me acuerdo si era de fuerza en el espacio, no recuerdo, la verdad, el ejercicio, el segundo ejercicio, que obviamente no lo pueden hacer porque todavía no hemos visto estos conceptos, pero a partir de hoy van a poder resolver el segundo ejercicio del práctico número 1. Sí, ¿Bien? uno en el plano y uno en el espacio. Exactamente. Por eso... que tenemos fecha límite la semana que viene, el 28, me parece. ¿Para qué? El lunes. No, eso... El cuestionario es solo teórico. Eso es solamente para el teórico. Bien. Para el práctico, para el día del práctico, ustedes tienen que presentar los prácticos que yo les vaya subiendo. El día del parcial, ¿Bien? que va a ser el 30, digamos. Sí, el día del parcial. El día ¿Y del parcial. cómo sería? Porque si es el 30 todavía estaremos virtual, ¿cómo sería? No, ¿Cómo los presentamos? los parciales van a ser presenciales. Entonces el día que vayamos a rendir parcial, llevamos la... Los parciales van a ser presenciales. Bien. Si hubiera algún cambio, nosotros les avisaremos, pero en primera instancia van a ser presenciales.
Perfecto. Profe, ¿y los parciales teórico-prácticos son los mismos para todos los cursos? No tengo idea cómo lo va a hacer la ingeniera. El práctico, trato de hacer, o como van a rendir los dos cursos a la vez, sí van a ser para los dos. Estimo que el teórico será lo mismo. No vamos a hacer dos horarios diferentes, vamos a rendir todo en el mismo horario. Pero bueno, ya próxima a la fecha daremos más especificación. ¿Sí? Ahora avancemos, así no nos atrasamos. Bueno, Profe, vamos. Sí, disculpe, no, yo tengo una consulta sobre el ejercicio que había que hacer el práctico número 1, que sí. los resultados me dan, algunos me dan bien y otros me dan, pero errados por muy poquito. No sé si eso es que, no sé, si están mal los resultados o porque No sé, lo vemos después. Lo vemos Dale. después. Ahora quiero avanzar con esto porque si no, no llegamos, chicos. Después lo vemos. Bueno, vamos al ejercicio 1.6. 1.6. Bueno, dice, bueno, yo les comentaba que tenemos un sistema de fuerzas aplicado F1, F2 y F3 que se aplica a esa especie de grillete o de cáncamo, ¿sí? De cáncamo, mejor dicho. El problema pide determinar la fuerza resultante, ¿sí? Hay que calcular las componentes de F1, F2 y F3, las componentes cartesianas, ¿sí? Las componentes cartesianas de cada una de las fuerzas y luego determinar la fuerza resultante y finalmente determinar los ángulos directores, ¿sí? De esa fuerza resultante. Bueno, para la resolución vamos a recordar, ¿sí?, el concepto de fuerza expresada vectorialmente. Una fuerza F cualquiera, ¿sí?, se representa como la suma vectorial de sus componentes. Fx más Fi más Fz, cada una afectada del vector unitario I, J y K. ¿Sí? Que recuerden, simplemente se usan para dar una dirección. ¿Sí? Esa es la forma de representar vectorialmente una fuerza, F, cualquiera. Por lo tanto, el problema pide que tenemos que expresar cada una de las componentes según sus componentes. ¿Sí? Cada una de las fuerzas F1 según sus componentes cartesianas, F2 y F3. Ahí tenemos cómo deberíamos expresar cada una de las fuerzas. Esto quiere decir que hay que encontrar las componentes correspondientes en X, en Y y en Z. ¿Sí? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, quiero expresar la fuerza F1, ¿sí?, necesito encontrar sus componentes. Y fíjense lo que tenemos ahí. ¿Sí? Expresadas la componente F1 en X, en Y y en Z. Obviamente ahí vemos que en el eje Y no hay componente, por eso está solamente Y y K. ¿Sí? La fuerza F1 es esta. ¿Sí? Es esa la fuerza F1. ¿Me siguen hasta ahí? Que vale 90. El tamaño, el módulo de esa fuerza es 90 newtons. Si yo quiero expresar esa fuerza según sus proyecciones, podemos ver que la fuerza F1 tiene componente en X y tiene componente en Z. ¿Sí? Tiene componente en X y componente en Z. Si yo coloco mi sistema de coordenadas, ¿no?, conozco mi sistema de referencia, en el centro del cáncamo, vamos a ver que esa fuerza F1 está contenida en el plano XZ. Por lo tanto, las proyecciones corresponderán al eje X y al eje Z. Bien. La fuerza F2, si yo analizo la fuerza F2, bueno, antes de pasar a la fuerza F2, es lo que tenemos representado acá. ¿Sí?
90, todo entre llaves, son los cosenos, ¿sí?, de el ángulo que forma esa fuerza en el eje X y en el eje Z, ¿sí?, que lo tengo ahí representado como la relación entre los lados de ese triángulo. En este caso yo no tengo ángulos, pero sí tengo las distancias o tengo los datos de las coordenadas. ¿Se entiende? Profe, el 5, ¿qué sería? 5 es el cateto, perdón, la hipotenusa de ese triángulo. Se ve ahí, tengo una relación. Tengo un pequeño triángulo rectángulo de base 4, altura 3. La hipotenusa de ese triángulo es 5. Con esa relación yo puedo calcular el coseno de ese ángulo para calcular la proyección sobre el eje X. ¿Se entiende? Profe, y una consulta, esa cadena, digamos, que está a Murada de ese anillo, ¿está, digamos, paralela al eje, al plano ZX? Claro, claro, está contenida en el plano ZX. Miren, para que ustedes puedan verlo. Miren, vamos a verlo en la pizarra. En la pizarra, ¿no? Si ustedes tienen dudas, ¿no?, primero hay que interpretar bien el gráfico, ¿no? Primero hay que interpretar bien el gráfico, ¿sí? Entonces, cuando ustedes interpretan bien el gráfico, pueden hacer lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Supongamos que nosotros vamos a ver ahora, vamos a borrar la pizarra, ¿sí? Supónganse que este es el eje Z y este es el eje X, ¿sí? Nuestra fuerza F1, perdón. Nuestra fuerza F1 está así. ¿Se entiende? Este es F1, ¿sí? Y tenemos la relación 4, 3, ¿sí? ¿Para qué? Para poder calcular que justamente es este ángulo que no tengo, este ángulo alfa que no tengo. ¿Se entiende? Cuando ustedes analizan fuerzas en el espacio, siempre es bueno, siempre y cuando se pueda y tenga los datos suficientes, es bueno analizarlo desde el plano, es decir, proyectando sobre los planos, para poder ver quiénes impactan sobre esos planos. Bien, volvemos entonces al ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? F1. Volvemos para atrás. Antes, ¿sí? Tenemos F1, ¿sí? Tenemos F1 y las componentes horizontal de esa F1, ¿sí?, es 90 por el coseno de ese ángulo, que es igual a 4/5 I. Y me indica que es la proyección sobre el eje X. Bien. ¿Qué otra componente tiene F1? Tiene la componente en el eje Z. ¿Sí? Si yo proyecto sobre el eje Z, F1 es igual a 90 por 3/5, que es justamente el seno de ese ángulo. ¿Se entiende? Y es 3/5 K. ¿Por qué? Porque me indica que es la proyección sobre el eje Z. Esta sería la expresión del vector fuerza F1 según una notación vectorial. Estaría constituido de esa forma: 72I más 54K newtons. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Y ahora vamos a ver para qué hacemos todo esto. Que si ustedes abren su cabeza, ¿no?, si ustedes abren su cabeza, es una extensión de fuerzas en el plano, ¿sí? Nada más que ahora hemos agregado el eje Z, pero es lo mismo que hacemos
cuando estamos en el plano. ¿Sí? Hacemos lo mismo para el vector F2, es decir, vamos a expresar F2 según sus componentes cartesianas. ¿Sí? En X, en Y y en Z. Y vemos acá en este caso que F2 tiene proyección, está en el espacio, es decir, está hacia adelante. ¿Sí? Y forma un ángulo de 60 grados con el plano XY. ¿Sí? Por lo tanto, esa fuerza F2 va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. ¿Sí? Bueno, ¿cómo determino esa fuerza F2 vectorialmente? Hacemos exactamente lo mismo, proyectamos. ¿Sí? Proyectamos esa fuerza F2 sobre el plano XY, que es lo que ustedes tienen ahí como coseno de 60 grados, y para obtener la componente en el eje Y, se tiene que multiplicar por el seno de 45 grados. ¿Sí? 60, el coseno de 60 por seno de 45 me da justamente la proyección sobre el eje X. ¿Sí? ¿Entiende? Por eso lleva Y, es la proyección sobre el eje Y. Si Profe, hacemos, sí, Yo me perdí. pero no entiendo por qué es coseno de 60 por seno de 45. porque mirá, vamos a hacer de cuenta que vos mirás desde arriba, ¿sí? Hacé cuenta que mirás desde arriba, desde acá, ¿sí? Mirás desde ahí. ¿Qué vas a ver sobre el plano XY? La proyección de la fuerza F2 sobre ese plano, que es lo que vos tenés acá como este trazo. ¿Se entiende? Esta línea que vos tenés acá. ¿Sí? Ah, sí. Y ese trazo tiene un tamaño que me representa justamente la magnitud de la proyección de F2 sobre ese plano. Y es F2 coseno de 60, que es lo que yo tengo acá. ¿Me siguen? Pero, como yo tengo que proyectar sobre los ejes, ¿sí? Me queda hacer algo más. Es esta proyección sobre el eje X. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso es seno de 45 por Y, para indicarme que estoy proyectando sobre el eje X, ¿sí? Cuyo vector unitario está definido por el vector Y. ¿Sí? Bueno, hacemos lo mismo para determinar ahora la proyección sobre el eje Profe, Y. Sí. una pregunta. ¿No sería el ángulo que no está marcado en vez del 45? Justo coincide el valor, pero ¿no sería el ángulo ese donde tiene el mouse? Es 45 grados. Este ángulo es 45. Claro, ¿Sí? claro. Es 45. Gracias. Claro, pero a ese se refiere, profe, ¿o no? No al otro. No. Es este ángulo que no está marcado justamente y vale 45. Si hubiese sido... O sea, al cero inicial, digamos, lo tomamos desde el eje que sería XZ, digamos, no del IZ, al cero de los grados. ¿Desde dónde empezamos a contar? Desde acá, desde el origen. Uy, perdón. Claro, pero si vamos desde el... O sea, en este caso justo coincide que es 45, pero supongamos que es 40 grados. Del eje ZI tendríamos 40 grados y desde el... ¿El eje ZI? No estamos proyectando sobre el eje Y, estamos proyectando sobre el eje X. Recuerden que estamos proyectando sobre el eje X. Yo digo para sacar el seno, Sí. para sacar los grados que está desde Y. ¿Desde dónde contamos el cero, digamos? ¿Desde el X? ¿Desde el eje X? Claro, desde el X. Sí. Porque Listo. vamos de nuevo a la pizarra, no tengo ningún problema, ¿no? En este caso, seno de 45 o coseno de 45 es lo mismo, ¿no? Vamos de nuevo a la pizarra. Esto es
fundamental. Si lo entienden ahora, no va a costar más adelante. El problema es si no lo entienden ahora y se van con esa duda, que no tengo problema en detenerme. ¿Sí? Tengo el eje este es el eje Y y este es el eje X. ¿Bien? La proyección sobre el plano XY de esa fuerza F2 ¿sí? Esto es esta es la proyección de F2 que acabamos de ver por el coseno de, ¿cuánto valía el ángulo? ¿60? ¿Sí? Esa es la Sí, proyección. 60. Pero la proyección de esa fuerza sobre el eje X, que es esta, a ver, lo vamos a cambiar de color, para que se vea. La proyección de esa fuerza, ¿cuánto vale esa proyección? Seno de 45, ¿queda claro? En este caso es el coseno, pero bueno, es lo mismo el seno o el coseno de 45 porque la fuerza está a 45 grados. Entonces, ¿a qué sería igual? A F2 por el coseno de 60 Por el coseno de 45. por el coseno de 60 grados por el coseno de 45. ¿Se entiende, chicos? No, perdón, pero no. El coseno de 60 lo que hace es proyectártelo sobre el eje XY. Claro. Después lo tenés que descomponer una fuerza que está en el XY, la tenés que descomponer en X y en Y. Sí, pero ¿por qué lo puso sobre el eje X? Porque estamos buscando la proyección de la fuerza F2 sobre el eje X. Estamos buscando la componente sobre el eje X. Profe, disculpe, ¿y por qué acá puso coseno de 45 y en la filmina hay seno de 45? Si es el eje X. Porque en este caso es lo mismo el seno del coseno. ¿Sí? Sí, pero lo correcto sería poner coseno ahí. Sí, sí, por supuesto. Ya lo vamos a cambiar. ¿Está? ¿Se entiende? Profe, pero ahí puso. Lo vamos a cambiar para que nadie se enoje. Pero, profe, ahí que es la paralela al eje y sería lo mismo, porque en la filmina usted toma 45 grados, pero sería el ángulo complementario el que está tomando ahora. Entonces está bien que diga. Espere, ya volvemos. Estoy cambiando acá para corregir. Vamos de nuevo. Miren, estábamos ahí, ¿sí? Entonces dijimos que F2 coseno de 60 grados es la proyección de la fuerza F2 sobre el plano XY. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Ahora yo tengo que encontrar esta componente, que a esta la voy a llamar, voy a llamar, esto es Fx. ¿Sí? Esta fuerza es Fx, la proyección de la fuerza F2 sobre el eje X, ¿sí? Es Fx. ¿Y a qué es igual? A la proyección F2 coseno de 60 grados sobre el eje X, ¿sí? Que por eso está afectada por el coseno de 45 grados. Porque aquí hay, aquí hay 45 grados. ¿Se entiende? Es proyectar. Empiezo proyectando la fuerza F2 sobre el plano y luego para obtener la componente sobre el eje X, proyecto nuevamente. ¿Se entiende?
Sí, entonces, profe, tenemos que proyectarlo en el plano y después en el eje, por eso. si no- Claro, eso es cuando yo no tengo los cosenos directores. Los cosenos directores son los ángulos de la fuerza con respecto a los ejes, ¿sí? Esos son los cosenos directores. En este caso, el problema no me dio los cosenos directores. Fíjense, yo no tengo los cosenos directores. No tengo los ángulos que forman cada fuerza con los ejes. Sí tengo los ángulos que forman con los planos. ¿Bien? Entonces, esta es otra forma de poder representar esas fuerzas, esas componentes. ¿Se entiende? Si yo hubiese tenido los cosenos directores de cada una, era simple, representaba el módulo por el coseno de cada ángulo y obtenía la componente. Pero como no los tengo, tengo que recurrir a la proyección. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien, Profe, yo tengo otra duda. sí. ¿Por qué el primero, digamos, cuando nosotros hacemos una proyección en el plano, es coseno también o no es seno? ¿En dónde, en cuál? ¿En qué En fuerza? el F2 por coseno de 60. El primer término, el segundo término. El primero. El primer término es coseno de 60 porque estoy proyectando sobre el plano XY. La proyección de la fuerza F2 se obtiene por el coseno de 60. Claro, pero, o sea, hay veces que proyectamos sobre el plano XY y nos da por coseno, y hay veces que es por seno. ¿Cómo hacemos para saber cuándo multiplicamos por seno y cuándo por coseno? Eso depende del ángulo que vos utilices. En este caso voy a estar utilizando el ángulo desde el plano a la fuerza, que vale 60. Si yo hubiese tenido el ángulo de la fuerza con la vertical, sería el seno de ese ángulo, ¿se entiende? En este caso, la vertical sería el eje Z. No, la vertical es este ángulo. O también sí, con el eje Z sí también, que La, sería 30 grados. la Sería proyección en X respecto, o sea, hagámoslo en el plano en 2D, digamos. Respecto a X va a ser 60 grados. Claro, Y respecto a Y es 45 grados. claro, de la componente, ojo, de la componente proyectada, ¿no? Claro, claro, en F2. Está bien. En el plano XY, ¿sí? En el plano, ¿cómo obtuve yo la proyección sobre el plano XY? Proyectando F2 por el coseno del ángulo de 60 grados, medido desde el plano hacia la fuerza. Para responder la pregunta que alguien hizo, ¿cómo sé yo cuál ángulo utilizar? Si yo hubiese utilizado el ángulo de 30 grados, que es el ángulo que forma la fuerza F2 con el eje Z, ahí yo hubiese utilizado, en vez de coseno de 60, hubiese utilizado seno de 30 grados y obtengo lo mismo, la misma proyección sobre el plano XY. ¿Se entendió? Sí, profe. Lo que pasa es como si tuviéramos dos fuerzas en el mismo plano, o sea, por cómo está representado ahora en el plano XY. ¿Cómo dos fuerzas? No te entendí. Claro, porque, o sea, tomándolo desde X hacia Y, digamos, si estuviera en un plano de 2 dimensiones, ¿Sí? tenemos 60 grados. Si lo tuviéramos de Y hacia X, digamos, tendríamos 45 grados, pero entonces tiene un ángulo en Z también. Si no, sería la misma fuerza. No te entendí para nada. Para. La fuerza. Así como, analizándolo así como el dibujo está en la pantalla, ¿no? ¿Sí? En 2 dimensiones. ¿Sí? Nosotros sabemos que ahí tenemos ese ángulo de 45, sería... Ese ángulo de 45 grados es el ángulo desde el eje Y a la proyección. No, claro, tiene, pero nada, entonces, no tiene nada que ver con los 60 grados. El ángulo del eje con la proyección de F sobre el plano XY. o sea, del plano XY, digamos, para arriba, por así decirlo. No, sobre el plano. Para arriba, desde el plano XY hay 60 grados. Y hacia Z, 60, 45, no, 60. ¿Cuánto es? ¿Qué ángulo hay? ¿Qué ángulo forman los 30 habría. 30. 30, porque son ejes ortogonales. 60, para llegar al eje Z, tiene que hacer 30 grados, para tener 90 grados. El eje Z con el plano XY forma 90 grados. ¿Se entiende?
Vamos a ver. ¿Cuál es la duda? A ver, yo quiero que quede clara. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Profe, capaz viendo las dos proyecciones a la vez se les hace más fácil comprenderlo. Fíjate vos, si yo proyecto en el plano que forma la fuerza, vamos a suponer que esta es la fuerza, ¿sí? Esta es la fuerza, ¿sí? Esa fuerza con el eje Y forma un plano, con el eje Z. ¿Sí? El eje Z con esa fuerza, F2, definen un plano. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Si ese plano pasa por el plano XY, fíjate vos que corta el plano XY, si ese plano corta al plano XY, la proyección sobre ese plano, ¿sí? Vas a ver que tiene 60 grados hacia el plano XY y hacia el eje Z tiene 30 grados. ¿Se entiende? Le puso Z, profe, creo que es X. Perdón, ¿qué dijeron? Ah, bueno, sí, es una X media deformada. ¿Se entendió que el que preguntaba que no veía el ángulo de 30 grados? Sí, ahora sí, genial, gracias. Perfecto. Bueno, volvamos, ya no sé dónde quedamos parados. Pero bueno, lo que me importa es que se entienda. No tiene sentido que avancemos y veamos ejercicio a los locos si no lo podemos entender. ¿Ah? Entonces, me importa que se haya entendido. Bueno, volvemos al ejercicio. Entonces, proyectamos sobre los ejes. Nuestra misión es encontrar las componentes cartesianas de cada fuerza, F1, F2 y F3. Es decir, las componentes en X, en Y y en Z de cada una de las fuerzas. ¿Y cómo lo hacemos? Proyectando. En el primer término aquí, ¿sí? Profe, nosotros Profe, estamos viendo el pizarrón todavía. Ah, perdón, yo estaba hablando como particularidades del Zoom. Bueno, ahora sí están viendo la pantalla. Bueno, el primer término aquí, el primer término es justamente ¿sí? Esta es la proyección de la fuerza F2 sobre el eje X. Esta es la proyección de la fuerza F2 sobre el eje Y, y esta es la proyección de F2 por el seno de 60, ¿sí? Que es la proyección sobre el eje Z. ¿Bien? ¿Se entiende? No, ¿por qué solo 60 y no está multiplicado por cos y otro ángulo? Porque en este caso yo tengo el ángulo, es este. Déjame que... para que voy a cambiar de puntero. Sería 30 si le pones coseno. Porque la proyección ahí, tenés una proyección sobre el eje Z y no tiene ninguna componente ni en X. Perdón. Bueno, ahora sí. En este caso, estamos buscando la proyección sobre el eje Z, es decir, estamos buscando esta proyección de F2, ¿sí? La proyección de F2, esta sería la proyección de F2. ¿Sí? La proyección de F2, que es lo mismo que esta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí.
¿Cuánto vale la proyección? F2 ¿por cuánto? O el seno de 60 o el coseno de 30. Por el seno de 60 o el coseno de 30. 30. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo puedo usar este ángulo o puedo usar este ángulo. Este ángulo vale 30 grados. Por eso tengo acá la proyección de F2 sobre el eje Z, seno de 60. ¿Me siguieron hasta ahí? Y finalmente, acá es F3, no es F2. En Z entonces siempre tenemos un solo ángulo. ¿Cómo? En Z siempre tenemos un solo ángulo. No necesariamente. En este caso, el dato de problema es el plano XY, pero yo podría haber tenido el plano ZX, el plano ZY, eso depende de los datos disponibles. ¿Entiendes? En este caso es así porque como tiene 45 de cada lado, está justo alineado al centro. Claro, sí, Entonces, pero podrían haber bueno, sido otros ángulos. En vez de haber puesto 45 grados, podría haber puesto, no sé, 30 grados, o 20 grados, o 5 grados, y el procedimiento es lo mismo. ¿Se entiende? En vez de poner coseno de 45, entonces ahí sí hubiese sido el coseno de, no sé, de 20 grados, si hubiese sido el ángulo entre el eje Y y la proyección. ¿Se entiende? ¿Sí? sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, F2 me queda que es igual a esto, ¿no? Ahí está F2 expresada vectorialmente, con cada una de sus componentes. 51. Si yo realizo todas estas operaciones, finalmente obtengo que la componente en X es esto, la componente en Y es esto, y la componente en Z es esto. Y finalmente, la componente F3, fíjense, la componente F3 vale 200. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la F3 está directamente contenida sobre el eje Z. ¿Bien? Coincide con el eje Z. Finalmente, F3 vale 200. ¿Sí? Bueno, ahí hemos obtenido las componentes. Fíjese todo este lío para obtener la componente nada más, vectorialmente. Nos falta encontrar la resultante. No es otro problema, no es otro problema. Fíjense que ahora nos vamos a valer de las componentes en I, en J y en K para encontrar las componentes en I y en J y en K de la resultante, que es exactamente lo mismo que hacíamos en el plano, cuando sumamos las componentes en X, las componentes en Y, para obtener Rx o Ri. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. La fuerza resultante será, esto es una forma general de representar, ¿no? Ahí están todos los vectores, todas las componentes. ¿Sí? La fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas actuantes. Se suma vectorialmente, que es lo que acabo de decir. Es decir, todas las componentes en I, todas las componentes en K y todas las componentes en J por separado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo lo que hacíamos en el plano. Toda la componente en X, todas las componentes en Y para obtener las componentes de la resultante. ¿Sí? Y ahí tenemos, sumamos vectorialmente las tres fuerzas en I, en J y en K, ¿sí? Y obtenemos las componentes de la resultante en I, en J y en K. ¿Sí? Es una suma algebraica, ¿no? Algebraica vectorial. ¿Sí? En este caso, todas las fuerzas están de un mismo lado, por lo tanto, son todos signos positivos. Podría haber dado el caso de que la fuerza esté en otro cuadrante diferente y ahí jugará la convención de signos que tengamos. ¿Sí? Esta es la fuerza resultante, expresada vectorialmente según sus componentes I, J y K. Es decir, en X, en Y y en Z. ¿Bien? ¿Lo siguieron hasta ahí? Sí, profe.
Sí, profe. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los ángulos directores. Yo a este PowerPoint se lo voy a subir, ¿no? Esto se lo voy a subir para que ustedes lo vuelvan a ver. La grabación también la van a tener disponible para poder repasar nuevamente, ¿sí? El módulo de la resultante es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, como hacíamos en el plano, ¿sí? En dos dimensiones. Tenemos la componente en X, en Y y en Z al cuadrado y nos da el módulo, el tamaño de la resultante, ¿sí? Finalmente, ¿cómo obtenemos los ángulos? ¿Sí? El ángulo que forma esa resultante con los ejes X, Y y Z, con los cosenos directores. ¿Se acuerdan que la proyección de una fuerza sobre un eje es la fuerza por el coseno del ángulo? Bueno, acá tenemos la forma de determinar cuáles son esos ángulos que no conocemos. Sabemos que hay una resultante que tiene determinadas componentes, pero no conocemos su ángulo. No conocemos el ángulo director que me va a definir la posición de la resultante. Bueno, despejamos el ángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto sale de la componente en X, es igual a la fuerza por el coseno, el ángulo alfa. Ahí tenemos, el ángulo vale 72,1 grados, el ángulo alfa, el ángulo que forma la dirección, o el módulo, el vector, ¿sí?, de la resultante con el eje X. 71 grados. El ángulo director que forma la resultante con el eje Y, 82 grados, ¿sí? Y el ángulo que forma la resultante con el eje Z, que vale 19 grados. 19,5 grados. ¿Sí? Y estará en el mismo cuadrante donde están actuando las fuerzas F1, F2 y F3. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Así, a grandes rasgos, me imagino que la resultante pasa por acá. Parte del mismo origen y estará por acá. ¿Sí? Esta es la resultante, la fuerza resultante. ¿Sí? Y el ángulo alfa es este que acabamos de encontrar. ¿Sí? Este será el ángulo beta y este es el ángulo gamma. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Esos son los ángulos directores, ¿sí? No se confundan con los ángulos que forman con los planos. También nos dan direcciones, pero no son los ángulos directores, ¿sí? Los ángulos directores se miden desde los ejes a la línea de acción de la fuerza en cuestión, ¿sí? Y bueno, acá tenemos esto es equilibrio en 3D, ¿sí? Nosotros recién vimos resultante, fuerza resultante, ahora vamos a ver equilibrio en 3D, y nos queda todavía ver momento, estamos, pero ¿cómo se va el tiempo? Diagrama de cuerpo en libertad. Acá tenemos un sistema, ¿sí? Tenemos un sistema tenemos una maceta, ¿sí? Ese sistema está constituido por una maceta que pende de 3 cuerdas, ¿sí? ¿Qué pende de 3 cuerdas? ¿Sí? Una cuerda AD, AC y AB, ¿sí? Cada una de esas fuerzas, debido al peso de la maceta, del florero ese, de la maceta, va a tener una determinada fuerza interna o interior, porque esa maceta, para estar suspendida de esa forma, provoca que esas cuerdas se tensen, ¿sí? Y por lo tanto ejercen una fuerza y mantienen el sistema en equilibrio, en esa posición, con esas coordenadas.
fíjense que ahora no tenemos los ángulos, ¿sí? No tenemos los ángulos, pero sí sabemos las distancias si nosotros tomamos un sistema de referencia. Si trazamos un sistema de eje y elegimos un punto cualquiera, trazamos ese sistema de referencia, ¿sí? Y elegimos ese sistema coordenado, X, Y y Z, ¿sí? En coincidencia con el punto D, por debajo del punto D. El eje Z contiene el punto D y está a 1,5 del punto D hacia abajo, ¿no? Ahí ubicamos nuestro origen de coordenadas. Podríamos haberlo ubicado en cualquier otro lugar. No se asusten. Es igual, siempre y cuando tenemos que considerar las coordenadas, ¿sí? Coordenadas que tendrán signo positivo o negativo en función desde dónde medimos las distancias según nuestro sistema de referencia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que encontrar la fuerza en el cable AB, hay que encontrar la fuerza en el cable AC y en el cable AD. Es decir, hay que plantear equilibrio, ¿sí? Es decir, la sumatoria de fuerzas sobre un sistema debe ser igual a 0. No admite resultante, ¿sí? Tenemos como dato el peso de la maceta pesa 40 por 9,81, ¿sí? Nos va a dar el peso en newton, ¿sí? Lo tenemos creo que en kilos según el problema. Como el problema está expresado, los resultados están expresados en newton, vamos a multiplicarlo por 9,81 para obtenerlo en newton, ¿sí? Bueno, planteamos entonces equilibrio en el punto A, ¿sí? Ahí tenemos nuestras fuerzas conocidas y nuestras fuerzas desconocidas. La fuerza conocida es el peso y las fuerzas desconocidas FAC, FAB y FBAD, ¿sí? Planteamos equilibrio en el punto A y, como ya sabemos, la suma de fuerzas sobre el eje X, la suma de proyecciones, debe ser igual a 0, la suma de proyecciones sobre el eje Y y la suma de proyecciones sobre el eje Z deben ser iguales a 0. Condición necesaria para que un sistema esté en equilibrio en 3 dimensiones. Para ello nos vamos a valer de la siguiente relación. Para poder encontrar la componente horizontal de la fuerza, ¿sí? Recurrimos a esta relación, ¿sí? Fuerza por la relación que hay entre la distancia y el tamaño, ¿sí? de ese vector distancia. Ustedes en el teórico habrán visto que podemos utilizar vectores unitarios, ¿sí? para trabajar con vectores de desplazamiento. Esto se usa ¿para qué? Para cuando nosotros estamos en presencia de distancias. Ya no tenemos los ángulos, entonces vamos a trabajar con distancias. Y ya el tiempo se nos ha cumplido. Ya nos quedan 2 minutos. Vamos a terminar. Planteamos las condiciones de equilibrio y para encontrar las componentes de las fuerzas usamos las siguientes relaciones, ¿sí? De la ecuación 3, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la componente de la fuerza FAD, ¿sí? De aquí vamos a encontrar, ¿por qué? Porque yo le decía que tenemos el vector desplazamiento que va desde A hasta C, ¿sí? El vector desplazamiento, perdón, no es desde A hasta D, ¿sí? Desde A hasta D, ¿sí? Que es igual a el desplazamiento de X, esto es lo que tenemos acá. Este de X, ¿sí? Es la diferencia que hay entre el punto A y el punto D. Son coordenadas, diferencia de coordenadas, no es ni más ni menos que otra cosa, diferencia de coordenadas, ¿sí? Si yo estoy encontrando la fuerza FAD, estoy trabajando sobre la proyección vertical,
¿sí? Por eso parto de la ecuación 3. Trabajo sobre la proyección vertical. ¿Y qué tengo ahí? Esto responde a la ecuación de equilibrio. 3. ¿Sí? La ecuación de proyecciones sobre el eje Z. ¿Me siguen hasta ahí? Que es el peso, ¿sí? Por un lado, y la fuerza o la proyección vertical de la fuerza FAD sobre el eje Z. Esto es la proyección vertical del peso, ¿sí? Esto es el peso de la maceta, y esto es la componente, ¿sí? Sobre el eje Z, ¿sí? FAD, por toda esta relación, me permite obtener justamente la proyección sobre el eje AD. Y lo hago mediante los vectores desplazamiento, ¿sí? Donde yo tengo el origen de coordenadas, ¿cómo obtengo ese 1,5? Ustedes dirán, ¿de dónde sale con 1,5? Es una distancia, pero ¿de dónde sale? Este es el vector desplazamiento, ¿sí? Acá ustedes lo tienen acá, fíjense. ¿Sí? Es el vector desplazamiento, ¿sí? El vector desplazamiento de A, D, ¿sí? El desplazamiento desde A hasta D. ¿Y qué coordenadas tengo? Fíjense, yo tengo coordenadas, como estoy, acá estoy en el origen, 0, 0, ¿sí? Y acá tengo coordenadas en X, tengo coordenadas 1,5, ¿sí? En Y tengo coordenadas 2, ¿sí? Y en Z tengo coordenadas 1,5. ¿Sí? Profe, una consulta. Activos, profe. ¿En X no sería menos 1,5? ¿Cómo? ¿En el eje X no sería menos 1,5 la coordenada? Y Sí, en el eje Z. En el eje sí. Y, perdón. El eje Z es positivo. Sí, lo que pasa que yo he tomado como, que hay gente que quiere entrar todavía. Lo que pasa es que yo he tomado el origen de coordenadas acá, ¿sí? Ahí. Este es mi origen de coordenadas, ¿sí? Por eso, ¿por qué lo hice de esta forma? Para no trabajar ni equivocarme con los signos. ¿Está bien? Por eso yo le dije que yo puedo colocar, perdón, esto lo estoy anotando mal acá. Denme un segundo. Profe, pero tengo una duda. ¿Sí? Si usted se mueve para allá atrás en el origen, para no tener que jugar con los signos negativos, Sí. ¿no nos quedaría en el Z, el peso de la maceta, o sí? ¿No se tendría que mover también? No, porque acordate que simplemente yo estoy planteando componentes, ¿sí? Yo simplemente quiero ver dónde está posicionado cada punto, nada más, ¿sí? Yo estoy posicionándome nada más, me estoy trasladando fuerzas, ¿sí? Yo estoy buscando proyecciones para no trabajar justamente con los signos negativos y así no me equivoco. ¿Bien? Bueno, ya, a ver, ya se ha hecho, ya estamos pasados. Lo vamos a dejar acá, ¿sí? Lo vamos a dejar acá y la clase que viene lo continuamos y vamos a continuar con el tema de momento que quería abarcar, pero bueno, ya no llegamos, ¿sí? De todos modos ya tenemos bastante material para seguir trabajando. Les voy a cargar los prácticos esta tarde después de dar la clase. ¿Queda claro, chicos? Nos vemos el próximo jueves. Repasen otra vez, repasen el tema de fuerza en el espacio. Chao, profe. Nos vemos, chicos. Profe, ¿hasta qué ejercicio hacemos? ¿Cómo? ¿Hasta qué ejercicio tendríamos que hacer? Hasta aquí, hasta la parte de equilibrio, ¿sí? Hasta la parte de equilibrio en 3D. Ya en el práctico, ya les voy a decir. Todavía no vimos todo lo que es momento de una fuerza, pero bueno, ya lo vamos a ver. Profe,
¿Le agregaron al grupo? ¿Cómo? No te entendí bien. ¿Le agregaron al grupo? No sé. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau.